Contemplar las imágenes que desde hace meses nos llegan desde las fronteras de Europa hiela el alma. Miles de seres humanos, congelados, abandonados, amontonados, huyendo del miedo de la guerra, esperan respuesta de una Europa hasta ahora sorda. Una Europa inhumana que para muchos ha perdido incluso la dignidad. Es por eso que instituciones como el Valle de Hues han decidido retirar la bandera de la Unión Europea de sus mástiles. Y parece que no es la única iniciativa, porque en el Parlamento de Navarra, 3 de los 4 grupos del cuatripartito, excepto Geroa Bai, proponen medidas similares. Mañana se espera una nueva cumbre para abordar la crisis de los refugiados y también se espera que España diga no a la propuesta de devolver a miles de seres humanos del territorio griego hasta Turquía. Muchos se preguntan qué hacer como ciudadanos ante la impasibilidad, mejor dicho, de quienes nos representan en unas instituciones que están dando la espalda a sus ciudadanos, que dicen basta a una Europa dormida. Abordaremos esta triste realidad esta noche, en la que también tendremos tiempo de analizar el último informe sobre la evolución del PAI en Navarra, un informe más positivo y hasta ahora desconocido, por el que UPN acusa al Gobierno de mentir y manipular. Abrimos el debate aquí, en Navarra en Abierto. Bienvenidos. Este que ven es el informe que ha vuelto a poner el debate del PAI sobre la mesa. UPN acusa al Gobierno de esconder los informes más favorables del programa de aprendizaje de inglés y de manipular, ofreciendo los datos que dejan al programa de inglés en peor lugar. El Gobierno dice que no ha escondido nada y el consejero Mendoza asegura que este último informe matiza algunos aspectos, pero viene a mantener las conclusiones de lo recogido ya en 2013, que recomendaba un análisis del programa de aprendizaje en inglés. Pues vamos a empezar por este tema, vamos a volver a hablar de este programa. Buenas noches de nuevo y vamos a hacerlo con las voces y las opiniones que nos acompañan en esta mesa y en este tiempo de debate. Jorge Aguirre, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Vera. En el otro lado de la mesa, otro Aguirre, esta vez Iñaki. Gabón, buenas noches. Gabón. Nos acompaña también Jorge, esta vez Esparza. Y cierra la mesa de invitados Chencho Jiménez. Gabón, buenas noches. Chencho. Gabón, buenas noches. Un placer tenerte por aquí Igualmente. de nuevo. Bueno, pues las cuestiones que se han venido a suscitar esta semana en torno al polémico programa de aprendizaje en inglés, el PAI, las ha puesto sobre la mesa Unión del Pueblo Navarro. Vamos a escuchar primero las valoraciones de uno de sus portavoces, esta vez el encargado de los asuntos educativos, Alberto Catalán, que ha acusado al consejero de Educación de manipular los datos. Los regionalistas creen que José Luis Mendoza cuestionó el programa basándose en un informe obsoleto, mientras tenía a su disposición un informe más reciente que ofrece una visión más positiva. Manipulación, yo añadiría también falta de información, falta de transparencia, oscurantismo, fundamentalmente porque hemos tenido también conocimientos de informes que desvelan realmente pues, que toda la información que se nos ha facilitado no era la real. Este es el informe al que ha tenido acceso UPN, realizado por técnicos del Departamento de Educación en octubre de 2015. Los regionalistas aseguran que ofrece una visión del PAI mucho más positiva que la recogida en el informe de 2013. Acusan al consejero de acudir al departamento con el informe antiguo, teniendo uno nuevo y actualizado. Le acusan de mentir, manipular y ocultar datos. Lo grave en este caso es que se comparezca en el Parlamento un día para hacer una primera evaluación de los datos del PAI con un informe que está obsoleto y que está ya trasnochado. Según UPN, este último informe no conocido hasta ahora desmonta parte de la argumentación del Gobierno para aprobar la moratoria del PAI. Pues en excedentes es falso que se produjeran excedentes, en formación del profesorado es falso que no hubiese formación del profesorado, en normativa es falso que no hubiese normativa, en nivel o competencia lingüística de los profesores es falso lo que se dijo. Que los alumnos, recuerden ustedes aquellos que se puso en duda también la formación de los propios alumnos en el programa de aprendizaje en inglés, eso también es falso. Y es que UPN se ha referido además a 2 informes de evaluación del servicio de idiomas que, según los regionalistas, acreditan que el alumnado PAI supera en rendimiento en inglés al resto de estudiantes sin sufrir merma en otros resultados. Con estos antecedentes, UPN pone en duda la evaluación sobre el programa que el Gobierno está realizando actualmente. Que los antecedentes que tenemos del departamento no nos llevan a confiar a que lo que se vaya a hacer a continuación sea riguroso y sea objetivo.
El informe recoge que en 4 años se ha triplicado el número de colegios que imparten PAI y recomienda un proceso de análisis para evitar tensiones en el sistema. Según este último informe, en 7 años el 69% de los alumnos de Navarra cursará programa PAI. Actualmente es el 29%. ¿Y qué dice el consejero? Pues José Luis Mendoza viene a decir que los dos informes no son contradictorios, que coinciden en muchos aspectos. Considera además irónico que UPN no hiciera público el informe de 2013 que cuestionaba la implantación del PAI y ahora pida transparencia. Este informe, el que hemos hecho nosotros, matiza, pero no quita ninguna de las conclusiones del informe de 2013. Que el tema de infantil y primaria y tal se podía solucionar porque algunos se recolocaban. Eso ya lo dijimos nosotros cuando presentamos la oferta pública de empleo, diciendo que efectivamente, pero que para dentro de 2 años también iba a ser excedentario todo el profesorado de inglés, todo el profesorado de infantil y todo el profesorado de primaria, con lo cual no sabemos a qué viene, excepto la ganas de meter ruido que puede tener esto. El Gobierno tiene que decir que no oculta información ni informes. Así se defiende el Ejecutivo de Barcos después de que UPN desvelara un informe actualizado sobre el programa de aprendizaje en inglés con fecha de octubre de 2015. Sin embargo, para el Ejecutivo su ejercicio es uno de los de mayor transparencia. Asegura que el Departamento de Educación sigue realizando la evaluación del PAI. De hecho, afirma la portavoz, es uno de los informes que todavía se analizan. Por lo que parece, sí matiza algunos datos respecto al informe del 2013, sí entendemos que es uno de los informes que forman parte de esa evaluación y cuando esté la evaluación completa, evidentemente las políticas del Departamento de Educación y del Gobierno irán a mejorar. Hoyo ha reiterado en varias ocasiones que está previsto que el consejero vuelva a comparecer en el Parlamento una vez concluya la evolución del programa. Le vuelvo a reiterar que este informe forma parte del proceso de evaluación del PAI y en el momento que he concluido ese proceso de evaluación se facilitará toda la información y el consejero acudirá al Parlamento, desde luego, tanto a petición propia como cada vez que los partidos políticos se lo están pidiendo, los grupos parlamentarios. Además, ha criticado a la oposición de utilizar la educación como arma arrojadiza. Bueno, pues así están las cosas, son los últimos movimientos en torno a este polémico programa del que se ha hablado políticamente y mucho casi desde el inicio de la legislatura. Vamos a escuchar una primera valoración. Jorge. Bueno, esto que ha acontecido con los informes de evaluación del PAI es una más del Gobierno nacionalista que en estos 8 meses lo que ha hecho ha sido poner a la educación patas arriba y tenerla en boca de todos un día sí y otro también. Y no, como dice la consejera Hoyo, por la actuación de la oposición de querer embarrar el tema educativo, sino por la actuación propia del consejero Mendoza, ¿no? Está claro que hay partidos que han entendido la educación como algo importante y sacarlo del barro que decía la consejera, como el Partido Socialista, que ha presentado un pacto educativo y social para un tema que reclama la sociedad continuamente, que es que nos pongamos todos de acuerdo en el modelo educativo que queremos, y el cuatripartito no ha querido aceptar ese tema. Hay 3 razones por las que yo considero que es una gestión deficiente de la Consejería de Educación. La primera es una gestión opaca, y aunque la consejera Hoyo dice que este es el gobierno más transparente, ahí están los informes del Parlamento, de los servicios jurídicos, que le han dicho y le han instado al consejero a que dé los informes que le han solicitado el Partido Socialista. Es una gestión esperpéntica por cuanto el consejero dice que UPN tiene razón en el informe del 2015 y por cuanto este informe es el más reciente, evidentemente es el que está vigente y que es el que debería haber utilizado para estas actuaciones. Y evidentemente la mentira tiene las patas muy cortas y es lamentable la utilización torticera que ha hecho el consejero de estos informes, tanto del 2013 como del 2015. Basarse en la moratoria en el informe del 2013 y no en el del 2015, pues creo que al final pues, le han pillado y en otras ocasiones, por cosas menos importantes que esta, pues han asumido responsabilidades políticas. ¿Cambia algo las cosas la aparición de este informe del 2015? Chencho, dice el consejero, que matiza algunos aspectos, pero viene a mantener las conclusiones del anterior informe, el de 2013, que era más negativo sobre el programa de aprendizaje en inglés. Yo creo que el tema del PAI es un desgraciado devenir desde su propio nacimiento, es decir, el PAI nació de una forma poco loable, es decir, su objetivo no era tanto el que realmente los alumnos y alumnas de esta comunidad terminasen con un conocimiento de inglés importante como un método de UPN para frenar que en las escuelas públicas
se estaba creciendo de una forma importante los modelos D, quizá porque se estaba deteriorando mucho el modelo en castellano, con el tema de la inmigración y demás, y se inventó el PAI no tanto por el inglés, como por el objetivo, el PAI. Entonces, a lo largo de todos estos años, progresivamente todo el mundo, desde los responsables de educación hasta el propio gobierno, ha tenido que reconocer una y otra vez en el Parlamento que el PAI no era un programa que estuviese dando los resultados desde el punto de vista del aprendizaje del idioma, del inglés, adecuados. Incluso la última vez que en el Parlamento, a finales de la legislatura pasada, se habló del PAI, el propio departamento y los responsables de las escuelas y demás reconocían que tenía muchísimas deficiencias. Entonces, ¿qué pasa? Pues que evidentemente a lo largo del tiempo puede tener una evolución, y a mí me parece muy bien que incluso en este informe del 2015 haya mejorado. El problema es que, de alguna forma, si consideramos que es positivo que nuestros chavales y chavalas terminen con un conocimiento de inglés importante de cara al futuro, hay que sacarlo del debate en el que está. Primero, no se puede utilizar ni contra el euskera en los modelos D, o sea, tienen que y de hecho tienen que terminar teniendo un conocimiento de inglés suficiente, independientemente de que vayan al modelo castellano o que vayan al modelo de euskera. Y a mí, acabo con esto ya, oírle a Catalán hablar de falta de transparencia. Bueno, Catalán sabe mucho de lo que es un funcionamiento opaco de los gobiernos de UPN, ha estado en primera persona, lo ha practicado en primera persona, y ahora es muy bonito. Bueno, lo único que me demuestra, y además me hace cierta ilusión, es ver qué pronto han aprendido a ser oposición, y qué bien se ha adaptado quien llevaba 25 años acostumbrado a hacer lo que le diese la gana, y esta comunidad es mía, a aprobar pues lo que supone estar en la oposición e intentar, aunque no se tenga siempre la razón, pues segarle la hierba al gobierno a los pies. Me acabo diciendo que a mí no me parece que la gestión que haya hecho Mendoza, la gestión de los detalles, pues igual no ha sido la más acertada, pero el PAI, en beneficio de todos y sobre todo del futuro de alumnos y alumnas, se debería abordar con una planificación independientemente de las fobias en contra de unas cosas o de otras. Ahora vamos a analizar, después de conocer la opinión del resto de la mesa, los detalles de lo que recoge también ese informe de 2015. Vamos a ir poco a poco viendo cuáles son las últimas radiografías del programa de inglés en nuestra comunidad. Jorge. Para mí se suma una más, como decía Jorge, del consejero Mendoza y de la gestión tan nefasta que está llevando a cabo durante estos 8 meses el gobierno nacionalista de Uxue Barkos. Ya lo dijo ella en su toma de posesión, que la educación de este gobierno iba a ser una obsesión, y como tal en eso se ha convertido, en la obsesión de los nacionalistas. Yo creo que va totalmente encaminado la acción de gobierno a la lectura que el propio Chencho hacía ahora mismo de cómo surge el PAI. No estoy de acuerdo en que el PAI surja como una herramienta para frenar el euskera, porque dices, Chencho, que los resultados, o que la gente acreditaba que nos estaba dando resultados oportunos. Vemos como en las evaluaciones, tanto internas como en los informes PISA, que se hacen constantemente de la comunidad educativa, Navarra, y en este caso este informe también viene a reflejar los conocimientos, las competencias que los alumnos tienen en inglés están muy por encima de los que no están dentro del modelo PAI. Para mí, como decía, o sea, es una actuación esperpéntica, como decía también Jorge. No se entiende, yo de verdad que no sé si alguno me vais a poder hacer ver por qué cuando el consejero comparece en noviembre lo hace para valorar unos datos de hace 2 años en lugar de valorar unos datos más recientes que tenía del mes anterior. No entiendo por qué, una vez que tiene ese informe, aunque hubiera pedido comparecer para explicar ese informe, ¿por qué no pide comparecer él de la misma manera en estos 5 meses que han pasado para valorar estos nuevos datos? No entiendo por qué, si el consejero dice que es en septiembre cuando se tiene conocimiento de este informe, entonces, ¿en base a qué se justifica la moratoria del PAI? Es decir, si es en septiembre cuando se tiene acceso a esta información, a este informe que dice que hay deficiencias en la implantación del sistema, ¿en base a que el cuatripartito, en agosto, establece la moratoria del PAI? No entiendo por qué, salvo que sea por esa fobia al inglés con la intención de promocionar el euskera. Y por último, entiendo que con estos datos lo que tiene que hacer el gobierno es enmendar su política educativa, es decir, suspender la moratoria del PAI, viendo que se están corrigiendo las deficiencias que se avanzaban en 2013 y apostar por solucionar lo que todavía queda. Tenemos un enfermo, parece que hay un enfermo, y en lugar de atenderlo lo que hacemos es cerrar el hospital y mandarlo a casa. Iñaki. Bueno, yo realmente no detecto por parte del Gobierno ninguna opacidad en este asunto. O sea, al final, el Parlamento catalán le pidió el informe en diciembre y se lo ha entregado en enero. Es el plazo normal con el cual el
el Gobierno responde a estas cosas. Es más grave lo del Gobierno anterior, que tenía un informe desde el 2013 y nunca lo hizo público, ¿no? Aquí realmente, pues sí, hay un nuevo informe. ¿Lo quieres? Sí, te lo entrego, toma. Y ahora resulta que lo ha tenido Catalán guardado en un cajón hasta para sacarlo ahora, ¿no? Ahora montar el escándalo que ha hecho desde enero, porque no lo ha sacado antes. En fin, no me parece que este Gobierno ha sido más o menos transparente en este asunto, aunque las cosas se pueden mejorar, ¿eh? Y ya os diré cómo. Por otro lado, no veo tanta diferencia entre este informe y el anterior. O sea, realmente vas a los detalles y dices, pues si son unas notas parecidas. O sea, ¿por qué se ha solucionado todo de repente? Las notas de inglés son parecidas, de hecho bajan medio punto, las notas de matemáticas bajan medio punto. O sea, no es como para decir, wow, qué maravilla, se han arreglado todos los problemas del PAI. Hay que explicar varios aspectos, porque bueno, los espectadores evidentemente no siguen al detalle, porque los informes no solamente es un informe de técnicos del Departamento de Educación que data de octubre de 2015, pero también UPN aportaba varios informes relativos a la valoración que se hacía, pues informes de satisfacción que hacen los departamentos de recursos lingüísticos. Son dos realidades diferentes, en la práctica Sí. es lo mismo, porque de lo que se trata es de medir el grado de satisfacción de este programa. Pero digamos que hay datos duros, ¿no? Que son realmente pues, los resultados de los chavales que están dentro de este modelo en unas pruebas que se les hace, y hay otros datos que son más blandos, que son la opinión que tienen sus profesores de cómo van los chavales, básicamente, ¿no? O sea, pero bueno, todo es importante, o sea, hay que estudiarlo todo y hay que estudiar cómo está funcionando el país, y es una de las cosas que este Gobierno se ha comprometido a hacer. En ese sentido lo está haciendo. Hay algunas cosas que obviamente sí que han mejorado, pero no sorprenden a nadie. Cada vez hay más profesores con nivel de C1. Eso está muy bien, eso lo queremos todos, lo apoyamos. Pero ¿cuántas veces, Iñaki, se ha justificado que el PAI no se podía implementar bien porque no había suficientes profesores que tuvieran las competencias para educar en inglés? Estamos viendo cómo hemos pasado desde el 67 hasta el 86% los profesores que en 2 años han conseguido el C1. Estamos viendo cómo el informe recoge que no va a haber excedentes en este programa con la implantación en los años sucesivos. Obviamente, son 4 años. Si se paraliza el programa por parte de este Gobierno, claro que va a haber excedentes de los profesores, por supuesto, pero recoge que si sigue el trámite que estaba previsto, no va a haber excedentes. ¿Cuántas veces hemos oído decir que incluso había alumnos que tenían más problemas para aprender en inglés, y este informe viene a decir que no es así, que incluso los alumnos de fuera, que no tienen como lengua materna el español como primera opción, no tienen ningún problema? Sí, eso es sorprendente. Claro. Eso me ha sorprendido en el informe. Pero lo de los excedentes, que se podían recolocar los excedentes de profesores de infantil en primaria, ya lo decía el informe anterior. Yo es que no veo tanta diferencia. O sea, Iñaki, pero entonces es un informe muy parecido. Yo creo ahí, y compartiendo con Chencho la opinión que tenía con respecto al PAI, de que no tiene que ser un elemento de confrontación, y aquellos que hayan utilizado el PAI para frenar el euskera, pues tendrán que hacer también análisis de conciencia y ver qué es lo que pretendían. Pero hay una cuestión que decía Chencho, dice sobre catalán, que pronto han aprendido a ser oposición. Pero la cuestión también es al revés. Que pronto los 4 partidos que sustentan al gobierno han pasado a ser gobierno. Porque si ahora vamos a ser benévolos diciendo que no ha sido opaco cuando los servicios jurídicos del Parlamento le han instado al consejero Mendoza a que entregue el informe al respecto de estos informes de evaluación, porque no estaba dando la información que el Partido Socialista le recriminaba, evidentemente transparencia no hay opacidad. Y el informe lo que demuestra, como decía Jorge también, que los profesores están en el nivel C1 que se exige, pero demuestra también que no se resienten los resultados por vehiculizar diferentes formaciones en inglés, y la evaluación externa dice que los resultados son positivos. Y este Gobierno ha dicho que no se estaba aprendiendo ni inglés ni las asignaturas que se estaban ofertando. Y eso no es cierto. El informe así lo demuestra. Y yo lo puedo ratificar por mi propia experiencia personal. Pero mira, yo, si no se hubiese dado la hipótesis de un cambio de gobierno que se ha dado y estuviese otra vez UPN gobernando, yo recuerdo la última comparecencia del antiguo consejero Iribas hablando sobre el PAI en el Parlamento, reconocía que era un programa que tenía todavía grandes deficiencias. Por lo tanto, que venga un gobierno nuevo y diga, porque yo no sé si, yo nunca he entendido que Mendoza ni el cuatripartido diga que está en contra de la implementación del inglés. No tendría ni pies ni cabeza, faltaría más, ¿no? Pero cuando de entrada la primera medida que se toma, Chencho, es paralizar... No. Vamos a ver, entonces, que se plantee cuando siempre se había reconocido, incluso por parte del último consejero en su última comparecencia hablando de esto en el Parlamento, y ahí está para revisar las grabaciones, que tenía deficiencias. Cuando un gobierno entra por primera vez y dice, nosotros vamos a hacer una auditoría real de esto y vamos a ver en qué punto está y cuál sería su desarrollo a futuro.
Vamos a ver, lo que Vale, no tiene ni pero pies no es ni necesario cabeza... hacer una moratoria para hacer el análisis. Hombre, y si detectas que hay elementos a mejorar, tampoco tiene... Pues hagamos moratorias en todos los modelos y hagamos auditorías. Chencho, una huida hacia adelante Chencho, tampoco tiene mucho sentido si tienes y quieres mejorar cosas. Perfecto, Chencho. Entonces, con esa teoría tuya, en septiembre el consejero conoce el informe de 2013 y mira, ha sido declaración suya... Lo que te quiero decir, ese informe es parte de una auditoría global que acabará en abril, pero es parte de una auditoría global. Te quiero decir, el consejero tiene los primeros datos, que parece ser negativos al PAI, y él, motu propio, pide comparecer en el Parlamento para dar explicaciones. Un mes después, el consejero tiene un nuevo informe, ¿y cómo se explica que en 5 meses no comparezca él de la misma manera que ha comparecido antes para explicar esos mismos datos? Pero que el consejero no va a estar compareciendo con cada informe. Pues eso será ahora, Iñaki. Antes tenía que estar constantemente. Si tú pides la comparecencia con un informe, ¿por qué no lo haces? O sea, no es ocultado, pero a ver, si creo que nos hacéis una idea de la cantidad de informes que hace el gobierno. De uno en uno. A ver, te quiero decir, yo... Y corregirme si me equivoco, UPN no ha dicho en ningún momento que ha solicitado este informe y no se le ha dado, ¿eh? No. Lo que ha dicho es oscurantismo, porque el consejero, cuando comparece un mes después de tener el informe, no hace relación a esos datos, hace relación a los datos de 2 años antes. A eso se refiere UPN. Aparte de que hay otros informes que sí que se han solicitado hasta en 3 ocasiones y que todavía no han sido remitidos por el gobierno. Iñaki. Hasta en 3 ocasiones. El gobierno, en principio, está respondiendo y cuando se le piden informes, los entrega. En 3 ocasiones UPN ha pedido los informes y todavía no se le han entregado. Y el Partido Socialista lo tenía que dar porque se lo ha dado Mendoza. Y el Partido Socialista pidió informes sobre la evaluación del PAI y no los entregaba porque era material sensible, y los servicios jurídicos le han dicho que entregue los informes, que no es cierto esa información que él decía, porque no quería entregar los informes de evaluación del PAI. Hombre, y ha sido los servicios jurídicos el que le ha instado a que los entregue. Y de todas maneras, y volviendo a lo que os iba a contar antes, el otro día tuvimos una jornada que se llama Ciudadanía y Administración, vino el defensor del pueblo, Javier Eneriz, y nos leyó la cartilla a la Administración diciendo, hombre, los ciudadanos tienen derecho, no solo los parlamentarios, los ciudadanos tienen derecho a conocer los datos que tiene el gobierno para tomar sus decisiones, y cuando se le pide al gobierno, el gobierno suele rechazar sin motivar justamente la denegación, ¿no? Y uno de los datos que se le pidió al gobierno anterior era, por ejemplo, esa información que has dicho tú de PISA, que es muy interesante, porque la información de PISA son unas pruebas estándar que se pasan en todos los países desarrollados. Entonces, si tú le pides al gobierno que te diga cómo han salido los resultados de PISA en cada colegio, pues tienes ahí una información muy rica, no solo de cómo está funcionando el PAI, que nosotros creemos que mal, sino de cuáles son los colegios mejores y cuáles son los peores, ¿no? O sea, que hay más cosas que el PAI en la educación. Pero aquí dices que nosotros creemos que mal, pero que es que hay cuestiones que... O sea, aquí tienes las evaluaciones, aquí tienes las evaluaciones, o sea, que es que no es una cuestión subjetiva el hecho de que los alumnos del modelo PAI tienen mayores competencias en inglés que los que no lo hacen, que eso no es una cuestión subjetiva, es consecuencia de lo que dice el informe, las conclusiones del informe. O sea, tú puedes decir que el modelo PAI no funciona, pero las conclusiones del propio informe que ha dado el gobierno dicen que las competencias en materia de inglés son mayores de los alumnos que hacen el PAI, sin resentirse en otras materias como matemáticas. Faltaría que un programa que es inmersión lingüística en inglés luego terminase sabiendo menos inglés que los que están en castellano, pero, Chencho, o en modelo D. ¿Y cuánto tiempo eso es una evidencia. ¿Pero cuánto tiempo se ha vendido que era a costa de otro tipo de asignaturas? Pero lo que te quiero decir que eso es una evidencia. La auditoría y la valoración tiene que ser del conjunto del modelo y del programa educativo que se está implantando. Y ahí, guste o no guste, y pues, claro, se dice, es que el del 2015... mejora, ¿no?, los datos, ya, pero reconoce que con UPN el del 2013 era malo. Y que a pesar de que el país se implantó hace 8 años, en el 2013 la auditoría que se hace es bastante cuestionable. Y eso lo reconoce, y eso era gobierno de UPN. Sí, pero la valoración que hace Iñaki de que, su opinión, el país funciona mal, no tengo yo datos, porque yo mi experiencia personal con mis 2 hijas es que el PAI funciona perfectamente y evidentemente si yo como padre tengo a mis hijas estudiando PAI y veo que no aprenden a sumar o que no aprenden a leer correctamente en castellano, pues yo evidentemente como padre me plantearía si quiero seguir que mis hijas sigan ese modelo, y creo que a día de hoy pocas familias se han planteado dejar el PAI. ¿Pocas? Pocas. Hombre, la demanda del PAI ha sido atestigua. La demanda del PAI sigue creciendo. Bueno, la demanda del PAI, para empezar, el PAI se implanta en un centro y una vez que está en el centro no puedes elegir. O sea, tienes que cambiar de colegio al niño. Claro. Sí, O
sea, Como que se no, suele decir. y no se implanta a demanda de los padres, se No, implanta se porque lo implanta por decidió así decisión de la administración. la Bueno, administración. sobre este asunto hemos sobredimensionado un dato que nos gustaría también valorar, porque el último estudio, este de 2015, sigue apuntando a algunas deficiencias que tiene el programa. Por ejemplo, sobre el ritmo de implantación, habla de que se ha triplicado en 4 años y que puede generar tensiones dentro del propio sistema. Vaticina que a futuro los centros en castellano van a bajar al 7% del 47% actual, es decir, colegios con educación solamente en castellano, solo el 7% en la comunidad foral. Si una familia, entonces, hablamos a partir del año 2022, creo, no quiere que sus hijos estudien en este programa, ¿qué solución va a tener también? ¿No? Porque es una historia que plantea incluso este propio informe. Pero si lo comentaba como respuesta un poco casi el propio Vichencho, es decir, si independientemente del modelo educativo en castellano y euskera que se adopte por cada familia, sí, yo creo que la idea tiene que ser tender a que todos los niños salgan con un conocimiento básico de inglés, y en ese sentido es en lo que yo creo que trabaja este programa, es decir, en que tanto si eliges un modelo AG como si eliges un modelo D en euskera o en castellano, que en ambos modelos exista una base mínima de inglés con la que salgan los niños. En este sentido no es malo que haya un 7% de colegios únicamente con línea en castellano, porque yo personalmente creo pensar que todos los padres estarán de acuerdo en que tanto si se estudia en euskera como si se estudia en castellano, sus hijos además de eso tengan una serie de enseñanza en inglés. Yo considero, volviendo un poco al tema anterior que decía que los colegios, que la administración impone en los colegios que se va a estudiar el PAI, no es cierto. Ahí se somete a votación de los plenos municipales de los ayuntamientos, se supone yo te lo digo porque yo cuando yo fui concejal en mi pueblo se sometió a votación del pleno si queríamos que se implantase el PAI, y yo reconocí que el PAI tenía deficiencias que había que corregir, pero que yo considero, como dice Jorge, que es un buen programa, que tenemos que tender a que los niños elijamos el modelo en castellano o en euskera, que las familias decidan, pues que tengan un conocimiento alto de inglés y que de cara al futuro, evidentemente les va a venir bien. O sea, pero lo que no tiene sentido es cuando en algún problema, cuando en algún asunto surjan deficiencias o surjan problemas o cuestiones que mejorar, que la solución sea paralizarlo. Es decir, yo la verdad es que no tengo conocimiento, pero entiendo que cuando se puso en marcha el modelo D, pues también surgirían una serie de problemas y deficiencias iniciales, pero la solución para eso no era paralizarlo. Tenemos más profesores nativos. Supongo. Pero es decir, yo no entiendo. nada se pone en marcha de manera perfecta. No, pero yo no entiendo, por ejemplo, o al menos no entendía, no sé si, por ejemplo, me puede contradecir, pero yo no entendía en ningún momento que el gobierno pretendiese paralizar el aprendizaje en inglés. Es decir, si en un momento dado, es decir, de alguna manera decir, vamos a ver realmente el PAI como programa, qué resultados, qué deficiencias y qué mejoras se pueden introducir para el aprendizaje inglés y paralizarlo aunque fuese un curso. Yo nunca he entendido que eso es ir en contra del aprendizaje del inglés, porque no tendría ni pies ni cabeza. No es necesaria la paralización, no es necesaria la moratoria del programa de aprendizaje en inglés. De abrir nuevos centros, estamos hablando, de no abrir nuevos centros. Si ha habido una huida hacia adelante... Evidentemente hay que hacer un análisis, un estudio y ver dónde hay deficiencias para mejorarlas, pero no solo en el modelo PAI. En todos los modelos educativos tienes también deficiencias. Bueno, el PAI no es un modelo. No, es un programa de aprendizaje, igual debería ser un modelo. Se han cometido tantas excentricidades como hacer en la Milagrosa uno de alemán. Un solo centro ahí de alemán, ¿qué pasa? Los alumnos que salgan ahí sabiendo alemán, que no dudo que sepan, son los que se van a ir a Alemania a trabajar de toda Navarra. Es decir, cosas de estas que son más excentricidades del gobierno anterior que planteamientos serios. Yo no estoy en contra de que aprendan alemán. Lo que no veo es una isla, en toda esta comunidad, una sola isla de un solo colegio público que opta por el modelo de aprendizaje el alemán. O sea, tiene que tener un sentido, tiene que ir con una planificación y unos objetivos. ¿No? Pero eso de la planificación, comparto contigo, y ya va siendo hora de que el consejero Mendoza diga qué modelo educativo quiere para Navarra. Bueno, si tiene un modelo educativo concreto, o va a ir al albur de lo que cada semana le diga a EH Bildu de que tiene que hacer, porque lo hemos visto con el PAI, con la OPE, con todo. ¿Qué más quisiera EH Bildu que el consejero hiciese lo que determinar ya qué modelo educativo es el que quiere para esta comunidad y que nos lo deje claro a todos los ciudadanos? Bueno, pues seguiremos hablando, desde luego.
y estaremos pendientes de cómo se van dando los pasos en materia de educación. Está siendo esta sin duda una legislatura con una impronta educativa muy marcada, pero nosotros tenemos que hacer un alto en el camino. A la vuelta vamos a seguir debatiendo, pero esta vez vamos a cambiar de tercio y vamos a fijarnos en lo que está pasando en Europa, en las fronteras de nuestro continente, porque la situación reclama la atención también mediática para hacer una reflexión conjunta que ayude a darle una vuelta a lo que estamos viendo. Volvemos ya. Estamos de vuelta y vamos a abrir un debate del que se habla mucho en la calle. Hoy ya lo hemos sabido, España va a oponerse a las expulsiones colectivas de refugiados. Todos los grupos parlamentarios del Congreso han alcanzado hoy un acuerdo sobre la posición española en esta crisis para que el presidente en funciones, Mariano Rajoy, acuda a Bruselas mañana con el respaldo de todo el Parlamento. El acuerdo pretende además ofrecer a los refugiados una vía legal y segura para solicitar el asilo en la Unión Europea a través del proceso de reasentamiento, quería decir. Además, el secretario de Estado ha señalado que el acuerdo deberá contribuir a que se luche contra las mafias que trafican con vidas humanas y a socavar su modelo de negocio. Pues ya lo han visto, esto es lo último que hemos sabido sobre la postura que va a defender Rajoy mañana en esa cumbre en la que debe ratificarse ese preacuerdo entre los 28 y Turquía, en el que se pretendía deportar masivamente a las personas que estén en territorio griego a territorio turco. ¿Qué os parece la propuesta inicial y la propuesta que va a defender España, ¿no?, finalmente en Europa? Jorge. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que mostrar la solidaridad con todas aquellas personas que solicitan el asilo, y poner en valor también las concentraciones que ha habido a lo largo de toda España hoy, concretamente también hoy en Pamplona, contra el primer acuerdo que se había adoptado. Creo que era un acuerdo que era vergonzoso, que no se tenía que llegar a ese punto, y me alegra ver que por fin el Parlamento Nacional ha acordado una posición unánime en este tema, porque lo que no podía ser es que el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy no escuchase al Parlamento recientemente elegido y tomase la decisión que él considerase oportuna. Y esto es una más de demostrar de que mantener al Gobierno en funciones de Mariano Rajoy pues tiene estas consecuencias. Bueno, esta semana el propio Parlamento de Navarra aprobaba por unanimidad 3 declaraciones institucionales distintas en relación a este asunto y dejaba más que clara su postura contraria a ese preacuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Turquía, y exigía a los países miembros y también al propio Gobierno español, pedía desde Navarra al propio Parlamento que no defendiera esa postura de las expulsiones masivas. Hablamos de esta medida del Parlamento porque ha habido además nuevos movimientos en relación a este caso. Concretamente, Podemos, Izquierda, Esquerra y EH Bildu han registrado esta mañana una propuesta para que la bandera de la Unión Europea se retire también del Parlamento de Navarra mientras no haya un rechazo expreso a esta propuesta de la que les hablamos. Una retirada de bandera que se mantendría hasta que la Unión Europea apruebe un plan de acción frente a la crisis humanitaria. Algo parecido a lo que ha ocurrido ya, lo están viendo en el Ayuntamiento del Valle de Hues, que ha retirado la bandera europea del consistorio como acto simbólico de repulsa y protesta. En definitiva, las instituciones que empiezan a dar pasos para mostrar de alguna manera esa distancia grande, ¿no?, que existe entre lo que piensan muchos ciudadanos y lo que están haciendo nuestros representantes. Sí, Chencho. porque yo creo que el tema es de una gravedad como no se había habido hasta ahora en Europa. Es decir, la falta de humanidad, la falta de solidaridad, la falta de intentar mantener esos principios que han sostenido la sociedad europea durante todos estos años, es que están quedando por los suelos, y por lo menos quienes hemos tenido que aguantar o soportar todos estos planteamientos europeos en favor de Europa, de la economía, de los déficits, de los recortes, porque por lo menos aspirábamos a que hubiese una Europa social que atendiese a las personas, que atendiese a la gente que lo necesita. En este caso, lo más evidente, el tema de los refugiados, pues bueno, pues hemos sufrido lo que hemos sufrido, pero con esa esperanza. El tema es que el tema de los refugiados es de tal gravedad, es de tal vergüenza, que a mí me parece que pone en tela de juicio y cuestiona definitivamente si esta Europa merece la pena. Y por lo tanto, este detalle, que es un detalle pero es significativo, que las instituciones empiecen a implicarse en primera persona, pero sobre todo lo que debería ser un paso adelante de la respuesta en la calle, de la sociedad civil,
yo creo que es imprescindible y urgente para poner fin a esta situación. Vamos a escuchar precisamente a la calle, porque hay mucha indignación desde hace meses ante la tardanza de las instituciones europeas en tomar una decisión. Recordemos que la gente se muere de frío en la calle, mientras en Europa, en caliente, se están pensando qué hacer con todos esos miles de inmigrantes que han llegado a nuestras fronteras. En la calle el debate seguramente lo han analizado con sus familiares, con sus amigos, y habrán escuchado opiniones como estas. Horrible me parece. Me quitan la gana de comer, porque si estoy viendo la televisión me quitan la gana de comer. Fatal, porque si nos tocase a nosotros, ¿qué nos gustaría que nos hicieran? Sino que nos acogieran, ¿no? También España ha tenido que salir de casa. Pues me parece brutal, me parece que hemos perdido toda la conciencia de seres humanos, la gente se mira al ombligo, somos muy egoístas, vivimos en un mundo magnífico de bienestar y lo queremos para nosotros, pero nos damos cuenta que los españoles hemos vivido en muchas guerras, en la guerra civil española ¿dónde íbamos? ¿Qué hicieron los franceses? Europa nos acogió. ¿Y ahora qué estamos haciendo con los otros? Dándole la espalda. Somos, bueno, pues un poco de hipocresía. Hay crisis, hay paro para todo el mundo y bueno, pues unos poquitos más, ¿qué vamos a hacer? No vamos a dejar a la gente morirse en las calles, en cualquier sitio. Es una cosa brutal y salvaje. Yo creo que la ONU tendría que hacer algo. ¿Cuál será el medio para poder poner la paz en esos países y que no tengan que salir de su casa? Que eso es lo triste. Eso sería, yo creo, la solución ahora. La más difícil probablemente. Es una pena de que vengan, que no tengan un cobijo para que estén cobijados y que le ayudemos. Que todo el mundo le teníamos que ayudar. Que le ayudemos. Y muchos se preguntan qué hacer desde la individualidad de cada uno para hacer algo el que lo quiere hacer y contempla cómo las instituciones no toman medidas, cómo los refugiados que dijeron que vendrían, cómo los ofrecimientos de gobiernos como el de Navarra a acoger no se cuajan porque no hay decisiones. ¿Qué se puede hacer como ciudadano ante todo esto, Iñaki? Hombre, yo creo que está bien criticar a Europa porque realmente en esta crisis se está portando fatal, ¿no? Recuerda esto las palabras de George Orwell en una crisis europea parecida hace muchos años, ¿no? Que decía que se reúnen y no toman ninguna decisión que pueda solucionar el asunto, pero también hay que reconocer que los europeos como ciudadanos sí que se están volcando con esta gente. O sea, se ve gente, alemanes que van en sus coches particulares a buscarles y a llevarles de una ciudad a otra. Creo que hace poco ha salido una fotografía, no sé si era en Hungría, que la gente dejaba los zapatos para que cuando llegaran a Hungría a la estación de tren pudieran dejar los viejos e ir con unos zapatos mejores. O sea, realmente la gente sí que está preocupada por este tema e intenta hacer todo lo que puede. ¿Qué es lo que nos pasa? Que yo creo que a los ciudadanos de a pie nos falta capacidad de decisión. Iruña se puede decir, creo que se ha declarado Iruña ciudad de acogida, es una declaración institucional y aquí no ha venido ningún refugiado. ¿Por qué? Pues porque se considera que lo que decida la gente en Iruña no tiene demasiada importancia. Y mira que es sencillo, tampoco hace falta grandes infraestructuras. España tiene consulados en Turquía, en Grecia y en Jordania no sé si tiene, pero tendrá algo pactado con otra embajada. Solo se trata de ir recogiendo gente y darles un visado para que vengan. Bueno, desde luego la solidaridad ha funcionado y gracias a iniciativas voluntarias y sociales está ayudando a muchísima gente, desde luego no cabe duda, pero entre esa distancia de lo que muchos ciudadanos demandan y lo que las instituciones están haciendo, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede trasladar a nuestros representantes que actúen de la manera en la que parece que la sociedad en su mayoría quiere? Y ahora analizaremos también lo que está pasando en Alemania porque los movimientos ultraderechistas están creciendo, ¿no? Por decirlo así, en contra de la inmigración. Bueno, por lo menos de momento se ha conseguido, como decía Jorge, esa unanimidad en el Congreso para que todas las formaciones políticas vayan a una y el presidente del Gobierno traslade a Europa cuál es el sentir, no de una parte de los españoles, sino del conjunto, de la unanimidad de los españoles. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía una señora en uno de sus declaraciones. Europa no se está tomando en serio este tema. Como decía Chencho, probablemente sea la crisis humanitaria más grave desde la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, yo en cierta manera puedo lograr entender que sea excesivo el número de personas que vengan a Europa, pero lo que Europa se tiene que tomar en serio es actuar en el terreno de esos emigrantes. Es decir, lo que Europa tiene que hacer es destinar los recursos necesarios, oportunos, a esos países para implantar los niveles de seguridad
que le obliguen a la gente a no tener que salir de su país. Es decir, si esta gente sale de sus países únicamente por buscar seguridad, lo que tiene que hacer Europa es garantizar que sus países de origen, que en Siria, que en Irak, garantizar la estabilidad, garantizar la paz, para que esta gente no se vea obligada a venir a Europa. O sea, yo creo que... Y mientras tanto, ¿qué hacemos con los 12.000 refugiados que hay ahora mismo, por ejemplo, en los campamentos de Idomeni en Grecia y otros tantos? Al inicio de esta crisis, que parecía que Europa iba a ser capaz de dar una solución, el Estado español se comprometió finalmente por lo menos a 18.000 y tenía un debate si llegar a 34.000, ¿no? Y Navarra dijo, pues yo mis 400 mañana mismo. 400 personas han llegado al Estado español después de 6 meses. Claro, es cierto que si no se gestiona bien pueden dar los problemas de Alemania, pero es que Alemania tiene cerca de 1 millón de personas. Pero es que aquí han venido al Estado español solo 400. Y entonces, ¿qué pasa? ¿No se quieren destinar recursos? No es verdad. Porque si se le dan 6.000 millones a Turquía, 3.000 se habían comprometido y 3.000 nuevos, para que haga de policía de fronteras y de gran campo de refugiados, esos 6.000 millones bien gestionados en un reparto justo en Europa, resolverían. ¿Y qué puede hacer la sociedad? Pues mira, yo tengo una anécdota personal, pero que refleja hasta qué punto de degradación está llegando el tema de los gobiernos europeos. A primeros de año salió de aquí un tráiler con material para Calais. Yo di una tienda de campaña y el otro día veíamos cómo la policía francesa con excavadoras arrasaba las tiendas de campaña que habíamos mandado. Y dices, pues sí que estamos bien. O sea, la sociedad civil quiere ayudar. Está dispuesta a poner su economía, sus viviendas, su colaboración. Y resulta que el freno, el impedimento, son las instituciones europeas. Hasta el punto de, en el caso de Calais, lo que se había, para que viviesen por lo menos el invierno un poco mejor, quienes estaban allí, se arrasa. Y no se da solución. Yo creo que, y no se da solución. Partiendo de la base de que la Unión Europea yo considero que es un proyecto de solidaridad que con esta actuación que está teniendo con el tema de los refugiados se está viendo más que cuestionado. Hay que tener cuidado también cómo se gestiona esto, porque el problema no es la Unión Europea. El problema son los gobiernos que están dirigiendo ahora a la Unión Europea, que muchos son, o la mayoría de los gobiernos importantes, son de derechas y se están generando en esos países movimientos populistas y de extrema derecha. Decía una señora en el vídeo que nosotros en España hemos sufrido esta crisis cuando salíamos en la guerra civil y evidentemente por eso creo que es importante también tener presente siempre la memoria histórica y el que olvida su historia está condenado a repetirla. España fue modelo cuando la guerra de Bosnia en la acogida de niños que venían de la guerra de Bosnia y en Navarra se acogieron a muchísimos niños que han mantenido una relación o que se han incluso quedado a vivir aquí entre nosotros o que volviendo a su país han mantenido una relación estable con la ciudadanía. Yo creo que una de las medidas que se podrían hacer es desde los ayuntamientos, y así el Partido Socialista de Navarra ha instado a sus grupos municipales, hacer un mapa de recursos, de qué viviendas se pueden poner a disposición, qué tipo de colegios hay, qué necesidades hay o qué capacidad tiene el colegio para recibir esas personas, y a partir de ahí que se traslade al gobierno y que el gobierno de Navarra pongan encima de la mesa todo ese mapa de recursos y se puedan ir acogiendo. Y como decía Chencho, la sociedad civil a la que tenemos que escuchar cuáles son las verdaderas preocupaciones que tiene, está demostrando que quiere ayudar a los refugiados y instituciones como el gobierno central, ahora en funciones, pues ha ido por otro lado. ¿Qué os parecen esas iniciativas, como la que hemos visto en el Valle de Hues, de retirar la bandera europea y que parece que quiere emular el propio Parlamento? Se votará el lunes en la mesa y junta de portavoces. Algunos dicen, si todos los ayuntamientos o muchos ayuntamientos tomaran esta medida, la Unión Europea tal vez se diera cuenta, ¿no?, del enfado ciudadano en su comportamiento. ¿Qué os parece la medida? Bueno, a mí como medida la verdad es que no me parece mal, es decir, como manera de que la gente, aunque sea en la calle, o se visualice, o que en debates como esté reflejada un poco este debate, la verdad es que no me parece mal. Para que es cierto, pues decía Chencho, que el problema obviamente no está en España, está por ejemplo en Alemania, donde han recibido más de 1 millón, pero es que claro, es Alemania por ejemplo quien impulsa este tipo de acuerdos, o sea, que este acuerdo está impulsado y es consecuencia de aquellos que lo están sufriendo.
un acuerdo que por otro lado yo creo que incluso en términos jurídicos ni siquiera va a tener el visto bueno de la legalidad, o sea, de la comunidad internacional. Pero bueno, entonces yo sigo insistiendo, yo creo que donde hay que actuar es en los propios territorios para tratar de evitar que la gente venga hasta aquí. Es decir, que ahora mismo, si todavía no se han puesto las medidas para evitar que esa gente salga, lo que hay que hacer es obviamente es atenderles como se merecen y poner los mecanismos que la gente ya está poniendo a su disposición para que los gobiernos lo utilicen. Decías, Vera, pues yo creo que surge no solamente en esta cuestión, en muchas cuestiones de la vida, los ciudadanos, y hasta hace poco lo hemos visto, tenían la sensación de que la administración pone trabas a cosas que en la vida diaria son mucho más sencillas y que a nosotros decimos, pero ¿cómo no se puede hacer esto? Y la administración pone obstáculos para hacerlo de esta manera. Entonces, pues bueno, pues eso es lo que hay que seguir trabajando, en tratar de hacer administraciones más ágiles y que sean con una mayor respuesta más rápida. Pero, por ejemplo, yo creo que hay dos elementos que determinan un poco cuál es la posición también del gobierno del Estado español. Primero, el tema puede votar en contra, pero tiene derecho de bloqueo. Y lo que debería hacer es bloquear esta ley, para que no se pueda aplicar. Algún país como Hungría, porque yo creo que tiene ya derecho. Y segundo, Navarra estaba preparada y tenía los recursos estos, viviendas, acogida y demás, para 400 personas. Pero claro, no pueden venir si el Estado español no les da los visados de entrada. ¿Y por qué solo ha habido, desde que empezó hace 6 o 8 meses esta situación, por qué solo se le ha dado a una veintena y no a los 18.000 comprometidos? Solamente puede desbloquear eso el gobierno del Estado. Porque Navarra, por muchos pisos que tenga disponibles o por muchos colegios, tienen que venir las personas. Y si no les dejan pasar a las personas, no sirve de nada y bloquean la solidaridad de la propia sociedad. Vimos hace unos meses esa bofetada de realidad, aquella fotografía de aquel chiquillo muerto a los pies de Europa, que conmocionó a la opinión pública e hizo que se generara una oleada de enfado, de indignación. ¿Creéis que se ha vuelto a retomar ese sentimiento? Porque el asunto de los refugiados parece que ha dormido un poquito estos meses, que ha reposado y que ahora de nuevo vuelve a estar en la palestra. No sé si por este preacuerdo tal vez, pero ¿creéis que la sociedad ha empezado a decir: oye, habrá que hacer algo, alguien tendrá que hacer algo? ¿Creéis que hay una nueva oleada de indignación o no? Yo creo que sí, que el sentimiento de la gente mayoritariamente es de que hay que resolver este problema, ¿no? Quizá no todo el mundo no esté de acuerdo en la manera, ¿no? O sea, pues quizá lo de intervenir en los países de origen, hombre, yo diría, intervengamos menos en los países de origen, porque casi toda esta gente viene de sitios donde nosotros hemos empezado una guerra. O sea, intervengamos menos y dejémosle vivir en paz, ¿no? O si ya pasada esta fase, ¿no? Y dejando de atacar países por el tercer mundo, pues a lo mejor vamos a colaborar con ellos para que su sociedad se desarrolle más y vivan en unas condiciones mejores, ¿no? Y tengan quizá menos necesidad de venir a vivir entre nosotros, pero ya los que la hemos liado, pues hay que acogerlos y hay que darles algún tipo de solución. Yo creo que la sociedad sí que está muy concienciada, pero sí que es cierto que, por un lado, los gobiernos estatales hasta ahora están desoyendo bastante el sentir de la gente, y luego ya lo de la Unión Europea es que allí no se sabe quién manda. O sea, es un organismo de tecnócratas donde parece que la opinión de los europeos no cuenta nunca demasiado, ¿no? Jorge. Bueno, que Jorge quería hablar. No, yo tengo los dos aquí. Yo la verdad es que vuelvo a repetir, ¿no? que hay que tener cuidado porque en la Unión Europea se está generando un movimiento también, aparte del movimiento social que quiere resolver estos problemas, se está generando un movimiento también de populistas y de extrema derecha que está poniendo en entredicho la llegada de los refugiados. De hecho, las pasadas Navidades, lo acontecido en Colonia, enseguida se relacionó con la llegada masiva de refugiados a Alemania. Y en las elecciones del pasado fin de semana, la extrema derecha ha crecido también en los resultados que ha obtenido, con lo cual hay que tener mucho cuidado, tengamos presente lo que está aconteciendo y sobre todo no perdamos de vista que quien está saliendo de esos países, como decía Iñaki, donde ha habido una guerra, huyen de eso, de una guerra, ¿no? Y que muchas veces prefieren arriesgarse a morir por el camino a tener la muerte segura en su propio país, que a nadie nos gustaría tener que salir como están saliendo ellos. Y yo creo que el acuerdo que se ha llegado con Turquía, pagar a Turquía para que reciba a los refugiados, no elimina el peligro. Los sirios y los iraquíes que están viniendo buscarán otras alternativas, buscarán rutas más peligrosas, buscarán rutas que les cuesten más dinero y al final lo que estamos viendo es que se generan hacinamientos en campos de concentración como los que estamos viendo estos días. Pero el tema, la solidaridad social determina mucho también y se mueve mucho en altibajos, depende los medios de comunicación cómo enfoquen en un momento dado este tema, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el campamento Idomei, o no sé me acuerdo, y las imágenes cruzando el río de un lado para otro en unas condiciones
inhumanas, pues vuelve a levantar. Sin embargo, otros momentos, claro, yo también coincido que lo ideal sería que, por ejemplo, en el caso de Siria, Siria nos hubiese destrozado entre todos, porque recuerdo que, lógicamente, en momentos puntuales, como después de los atentados de París, como Francia dice, os vais a enterar y mando todos mis aviones a bombardear Siria, al que le pille, eso genera más refugiados. En ese momento no es bueno que los medios de comunicación estén sacando a los refugiados, porque es contradictorio apoyar una acción como la francesa con estar sacando imágenes de refugiados que vienen en consecuencia de esos bombardeos. Entonces, por desgracia o por suerte, los medios de comunicación determinan también mucho el estado anímico de la sociedad en cuanto al compromiso, ¿no? Pero yo creo que es un tema que ha estado candente siempre y que no lo ha dejado de estar, y no debería, vaya, espero que no. Pues esperemos que no, porque miles de personas están sufriendo, seres humanos que pasan frío, que están esperando una respuesta de una Europa, como yo decía al principio, sorda hasta ahora a sus requerimientos. Esperemos que esta reflexión entre todos sirva para hacer también dar acción a nuestros dirigentes. Muchísimas gracias a los cuatro por haber aportado vuestro análisis y vuestra visión en esta noche de debate. Y a ustedes, como siempre les digo, la próxima semana seguiremos aquí en Navarra en Abierto. Adiós.